Bueno, aquí estamos, por fin. Problemas técnicos solventados. Martes con François, sesión 15. Pues llevamos 15 sesiones con este Martes con François, que es un poco el sitio, el talk show, realmente como dicen los americanos, donde hablamos un poco del mercado inmobiliario en España, del sector inmobiliario, de todo el tema del concepto de negocio inmobiliario. ¿Tenéis preguntas? Pues con mucho gusto les contestamos en la siguiente o en directo si puedo. Pero entonces aquí estamos, Martes con François, sesión 15 de sector inmobiliario. ¿Qué vamos a hablar hoy, Martes con François? Vamos a hablar de lo que no me gusta del sector inmobiliario. Pues llevo 25 años en este sector, pero hay cosas que realmente no me gustan del sector inmobiliario. Y primero, lo que no me gusta, punto número uno, es que no hay barreras de entrada. O sea, que no es normal que en nuestro sector no haya barreras de entrada. Cualquiera puede entrar en este sector. Entonces, luego nos quejamos que el servicio no es ideal, que la gente no cumple. Pues esto, el hecho de que no haya barrera en este sector, pues realmente es un peligro y no me gusta. Cualquiera puede ejercer el negocio de agente inmobiliario, cualquiera puede ponerse a poner una oficina a pie de calle, no me gusta. Punto número 2, se cree que es un negocio fácil. Se cree que es un negocio fácil y que se puede ganar dinero fácilmente. Pues no es verdad. Es un negocio que requiere formación, es un negocio que requiere habilidad. No es fácil ganar dinero, es fácil hacer una operación, pero durar en este sector no es fácil. Y solamente los que se forman, que tienen la buena mentalidad, que son motivados, que no solamente entran por el dinero, pues son los que duran tiempo. O sea que no me gusta que la gente crea que es un negocio fácil y que es un negocio donde puede ganar dinero fácil. Punto número 3, lo que no me gusta. No me gusta que las inmobiliarias no quieren compartir. O sea que no me gusta cuando el concepto de no me gusta compartir. Si yo tengo un producto y tú, otra inmobiliaria, tienes un cliente, pues encantado nos sentamos y compartimos. O sea que esta visión de corto plazo del sector inmobiliario, de decir lo que tengo, lo tengo, y aunque no lo venda, no pasa nada, me lo quedo, prefiero el 0 de 1 que el 50% de 1, pues esto no me gusta. No me gusta también cuando una inmobiliaria tiene una exclusiva, eres otra inmobiliaria, la llamas, ¿te interesa compartir sobre este producto? Porque parece ser que tengo un cliente. Ah, pues no, mira, los otros productos que tengo sí, pero este producto no puedo compartir porque lo tengo en exclusiva. O sea que, ¿cómo puede ser que un propietario confía en ti la venta de su propiedad y tú le estás diciendo, le estás cerrando la puerta a un colega que viene, que te trae un cliente para hacer la venta? O sea que tienes un mandato de tu cliente justamente en exclusiva para hacer todo lo que puedas, todo tu posible para comercializar, para conseguir vender esta casa. Y tienes una inmobiliaria que tienes un comprador y dices que no puedes compartir, pues no me gusta. No me gusta también cuando son los propietarios que te dicen lo que tienes que hacer. O sea que tú vas a una captación y el propietario lo tiene todo muy claro. Sabe el precio que se quiere vender, sabe el precio que lo tienes que poner a la venta, sabes lo que tienes que hacer. O sea que te explica a ti los pasos como tú tienes que hacer tu negocio. Pues no, esto no me gusta. No puede ser que sea el propietario que sepa más de ti y que te diga lo que tienes que hacer. O sea que no me gusta. No me gusta también porque es un negocio donde le cuesta a la gente firmar documentos. Pues
no puede ser. Si yo confío en ti, tú también tienes que confiar en mí. No puede ser que haya un propietario que dice, sí, yo te firmo lo que sea cuando tú me traes un cliente. No se trabaja de esta manera, se trabaja con confianza. Hay que poner en marcha toda una serie de pasos. Es un trabajo serio, tenemos que tener mandatos. Otra cosa es la jungla de las inmobiliarias. O sea que cuando se entra una propiedad nueva, el día siguiente que se entra la propiedad nueva en un portal, es la guerra de las inmobiliarias para intentar ver dónde está esta casa que se ha entrado, para ir a intentar ir a captarla directamente hacia el propietario. O sea que yo, a ver, señores, yo puedo entender que hay equipos muy grandes de inmobiliarias con captadores que solamente se dedican a captar. Yo les digo a estos captadores, en vez de intentar pinchar las propiedades de las otras inmobiliarias, pues concéntrese usted a ir a por los particulares que no tienen inmobiliarias, que no tienen agencias y que intentan vender su propiedad. O sea que realmente enfocarse en este negocio. Hay muchos propietarios que ponen sus casas a la venta por particulares y ellos son los que necesitan asesoramiento. Por lo cual, ir a por ellos y aportar valor a estos propietarios y aportar valor, aportar vuestros conocimientos, aportar plusvalía y conseguir el mandato. Y si del otro lado tenéis o sé que veis que en una inmobiliaria publica una propiedad que le puede interesar, pues oye, se comparte, se habla y ya está. Y además, muy a menudo, lo que está bien captado se capta en exclusiva. Por lo cual, llamar al propietario le va a decir, señor agente, usted puede llamar con mi asesor X, en Coldwell Banker, por supuesto, que él estará encantado de colaborar con usted. Pues esto no me gusta. No me gusta también la poca humildad de ciertos agentes inmobiliarios cuando de repente o por suerte han hecho una venta importante. Se creen los reyes del mambo. Pues no me gusta, porque es un trabajo, repito, de largo plazo, es un trabajo duro y no es porque has hecho una o dos ventas que de repente te puedes relajar y de repente eres el rey del mambo. O sea que realmente no me gusta esto tampoco. ¿Qué más no me gusta? Sí. Ahora hablaremos de los vendedores. No me gustas, y con todo el respeto por los vendedores de coche, los vendedores de moto o los vendedores de cualquier producto. No me gusta cuando un vendedor inmobiliario se compara o hace como si fuera vendedor de moto, de coche. No vendemos producto, vendemos servicio. Entonces, cuando a la gente se dedica a vender producto, pues no me gusta, porque no está haciendo la esencia de nuestro negocio, que es maximizar los intereses y velar por los intereses de nuestros clientes. No vendemos nada, ayudamos, asesoramos a nuestros clientes a hacer la mejor compra o la mejor venta de su vida. Pues esto no me gusta. Y por acabar, no me gusta cuando el propietario te dice, hombre, con lo poco que has trabajado te tengo que pagar esta comisión. A ver, esto pasa a menudo cuando haces un buen trabajo. O sea que, señor propietario, ¿usted qué prefiere? Que yo le haga un trabajo, fijemos el precio adecuado, fijemos un tiempo adecuado, yo despliego todas mis herramientas y le vendo la casa, el piso, en 3 semanas? ¿O usted prefiere que fijamos un precio que no sea realista y que estemos 6 meses, 1 año intentando venderlo con miles de visitas, con reuniones, con muchas negociaciones y que al final vendemos al precio menos 20% el piso después de 1 año? Entonces aquí sí que estaré dispuesto a pagarme los honorarios completos. Pues hay que ver dónde está la eficacia y dónde está el resto. Pues un trabajo eficaz, pues no se trata de durar en el tiempo, se trata de hacer el trabajo y luego justo recompensar. Pues ya está, yo creo que aquí hemos hablado un poco de todas las
cosas que no me gustan en este sector. La próxima vez haremos seguramente algo que me gusta, porque es un sector maravilloso, es un sector que aporta muchísimo placer, muchísima ilusión a los que lo trabajan, pero hay muchas cosas que no me gustan en este sector. Señores, un abrazo, muchas gracias para seguir esta sesión, martes con François 15. Un abrazo aquí a todos los que me han seguido. Ponerme like si os gusta, ponerme esto, realmente agradezco que me pongan todos estos likes. Y un abrazo a todos y nos vemos el próximo martes con François, pues la próxima semana. Muchas gracias a todos, a los consultores de Coldwell Banker que me están siguiendo, a los otros consultores también. A la otra gente que no está del sector pero que le interesa un poco entender cómo esto funciona y ya está, pues un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Aquí stop y aquí stop.